Hola chicas y chicos, espero estén bien. Para esta semana empezamos fortalecimiento de datos complejos como son las tuplas, las listas y los diccionarios. Pero específicamente, de acuerdo al plan de curso, vamos a trabajar con las listas, ¿bien? Para la práctica, recuerden que nuestro entorno de trabajo sigue siendo Jupyter Notebook, ¿bien? Pero si ustedes no pudieron instalarlo en su computador, pues recuerden que hay entornos online como es Replit, ¿ya? O también uno muy parecido a Jupyter Notebook es Google Colab. Estos recursos, los enlaces, se los estaré colocando en la semana 8 en Sabio. Bien, entonces, empecemos. Recordemos un poquito lo que nosotros estuvimos hablando de los datos complejos como tuplas, listas y diccionarios. En las primeras semanas fuimos muy específicos de que cuando trabajamos esto o hablar de datos complejos, nos estamos haciendo énfasis a que son conjuntos de datos que pueden ser del mismo tipo, ya, por ejemplo, de tipo entero o de tipo cadena, como una lista de nombre, una lista de números, o pueden ser de diferentes tipos, que es lo que ustedes están visualizando en pantalla. Bien, y específicamente la sintaxis de cada uno es diferente, porque cuando trabajamos con las tuplas, pues hacemos uso de paréntesis. Cuando estamos utilizando las listas, hacemos uso de llaves o corchetes. Y cuando estamos utilizando pues los diccionarios, es un par de datos, haciendo una asimilación de término y concepto. Pero en este caso, en programación, hablamos de claves y valores que pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a ser más detallistas. Por ejemplo, empecemos con las listas. Las listas, su sintaxis, ustedes especifican un título, el símbolo igual, y ya saben que ustedes pueden utilizar llaves o los corchetes para especificar cada elemento que va a tener la lista. En este caso, yo estoy especificando que es una lista de nombres, por tanto, cada elemento son datos cadena que ustedes pueden utilizar entre comillas simples o dobles, separados por coma. Para imprimirlas, pues simplemente utilizo la función print y dentro del paréntesis, pues especifico el nombre, en este caso, o el título de esa variable. Bien, ok, miren aquí, ahí les están mostrando en pantalla esa lista de nombres. Recuerden que cuando ustedes trabajan tanto con listas o tuplas, cada elemento de ese conjunto de datos se agrega en memoria a través de unas posiciones. Es decir, por ejemplo, esta está en la posición, Laura está en la posición 0, Jared está en la posición 1, Katy está en la posición 2, Valentina en la 3, Irisa entonces está en la 4. Bien, y yo en este caso puedo imprimir cada uno de esos elementos también a través de los índices o posiciones. Es lo que ustedes están observando aquí en esta segunda celda, que estoy imprimiendo esa lista en la posición 0, que va a ser en este caso Laura, o en la posición 3 estoy imprimiendo el elemento de esa lista, que en este caso sería Valentina. Vamos a imprimir, mírenlo aquí. Bien, ok. Entonces, algo diferente que no hemos visto es, ¿qué pasa si yo quiero editar, quiero cambiar esos conjuntos, ya sean de datos cadena, datos numéricos, etcétera? Entonces, miren aquí el ejemplo. Por ejemplo, en esa misma lista, yo quisiera editar en la posición 1 un nombre. En este caso, quiero editar Jared y especificar, cambiarlo por Mili. Entonces, esta es la forma. Usted especifica el nombre, el título de esa lista, pero especifica entre corchete la posición que quiere editar, que quiere cambiar, en este caso Jared, ¿bien? Y luego el valor que quiere especificar, ¿bien? Entonces, si imprimimos esto, pues ya en este caso no me va a decir que la lista ya no va a ser Laura, Jared, Katy, Valentina, Irisa, sino que va a ser Laura, Mili, Katy, Valentina e Irisa. Ahora, observen otro punto de edición. Lo que son, cuando usted observa aquí estos dos punticos,
nos referimos a los slices, a porciones. Miren aquí, yo estoy especificando que desde la posición 1, ¿cierto?, hasta n-1, pues que se muestre, en este caso, esa porción de esa lista. Y es lo que están observando. Entonces, en la posición 1 ya recuerden que cambiamos a Yaret por Mili. Entonces, Mili, Katy y Valentina. Entonces, se tomó, muestra esa porción de esa lista. Seguimos. Lo mismo, observan en este ejemplo, yo tengo una lista de animales, gato, perro, ratón. Si lo imprimo me va a salir tal cual, pero si yo especifico nuevamente el título de la lista, la posición, pues lo que estaré haciendo es cambiando, ya 0, 1 y 2. En la posición 2 está ratón, estoy cambiándolo aquí por loro. Miren entonces la inicial, lista inicial, y cuando hacemos la adición, pues aquí se ve el cambio de ratón a loro. ¿Bien? Ok. Estas son otras operaciones que usted puede utilizar con las listas. Por ejemplo, vamos a imprimir. Miren aquí. Yo puedo tener listas sobre listas. Es lo que usted está observando. Es decir, que yo tengo esta lista y dentro de la misma hay otra sublista. Entonces, usted lo que tiene que tener presente si va a hacer operaciones cuando tienen listas sobre listas es los índices, las posiciones. Entonces, miren aquí. En la 2 yo estoy diciendo, bueno, de esa lista 2, miren aquí que se va a imprimir, de esa lista 2 vámonos a la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4 y capture, en este caso, en esta sublista la posición 1, 0, 1. Entonces por eso es que ustedes están visualizando aquí que se muestra 9. Y recuerden lo que yo les decía de los slides. Aquí tenemos la lista 3, está diciendo vete a la lista 1 y vas a capturar desde la posición 0 hasta la 4. Por eso que ustedes observan 0, 1, 2, 3, ¿ya? 4, pero recuerden que cuando trabajamos con los slides es muy parecido a los rangos que siempre hacemos n-1. ¿Bien? Ahora, con las listas, igual cuando estábamos viendo las estructuras iterativas, pues si yo quiero imprimir cada uno de los elementos, pues una forma es utilizando los índices, pero es más eficiente si al hacer uso de la estructura for recorro cada uno de esos elementos de la lista. Por eso es que ustedes observan aquí en esta lista de nombres, ya, que simplemente pongo una variable X, que en este caso yo le puse nombre, pero ustedes saben que puede ser cualquier título, en donde en la lista recorra cada uno de esos elementos. Por eso que al ejecutar, pues miren que se ve de forma, en este caso, vertical el recorrido de cada uno de los elementos. Igual pasaría si no estamos trabajando un conjunto o una lista del mismo tipo de cadena, sino que son de diferentes tipos. Miren aquí que estamos trabajando datos que son cadenas, numéricos, caracteres y numéricos. ¿Bien? Okay. Bien. Con las tuplas es el mismo concepto de las listas, es decir, trabajamos un conjunto de datos que pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos, pero son inmutables. ¿Qué significa eso? Que no se dejan editar. Por ejemplo, miren aquí tengo la estructura normal de una tupla. Miren que el título está en mayúscula. Entonces recuerden que cuando manejamos títulos en mayúscula es porque puede ser una constante del tipo tupla. Miren que en este caso tengo un conjunto que son de diferentes tipos, un dato numérico, un dato cadena, otro cadena y uno carácter. Al imprimirlo, pues ahí se aparece la tupla. Si yo trato de editar, por ejemplo, si yo quiero capturar un elemento de esa tupla, lo puedo hacer también con las posiciones. Mírenlo aquí. Aquí estoy diciendo imprime de esa lista el elemento que está en la posición 1, 0, 1, true. Pero si yo quisiera, por ejemplo, editarlo, como lo que están observando aquí en el ejemplo 2, tengo una tupla que tiene los conjuntos 1, Pedro y 2, y en la posición 1 yo quiero cambiar ese nombre de Pedro por Juan. Miren lo que me aparece. Un error.
Y no cualquier error. Aprendamos a leer los errores. Aquí le están diciendo un error de tipo. ¿Qué le está diciendo? Que la tupla no es un objeto que soporta este tipo de asignación. No puede modificar. Por eso es que nosotros hablamos de inmutable. Cuando hablamos de inmutable es que se puede modificar, inmutable no se puede modificar. De igual forma, si usted quiere recorrer los elementos que hay en un conjunto, ya sea lista o tupla, usted ya sabe que debe hacer uso de la estructura for para ese recorrido. Mírenlo ahí. Por último, en este video, para hablar de los diccionarios, seguimos la misma sintaxis de que se asimila a que usted tenga un par de términos y conceptos y que va separándolo cada uno de estos términos y conceptos por coma, pero realmente nosotros hablamos de clave y valor. Aquí está, miren aquí, yo hice mi diccionario que se llama ejemplo 5, este es mi clave que se llama Juan y una clave María. Juan tiene como valor 5 de diciembre y María como valor tiene 2 de abril, ¿ya? Al imprimirla pues se va a mostrar tal cual. Vamos a imprimirlos todos para ir viendo el ejemplo. Entonces mírenlo aquí, se imprimió como tal ese diccionario. Luego usted observa en el ejemplo 6 que hay una lista vacía, por tanto que si usted la imprime, pues va a mostrarse esa lista vacía. Luego el ejemplo 7 hay otro, en este caso otro diccionario, mírenlo aquí, nombre Pedro, apellido Pérez. Bien, miren este ejemplo de edición. Yo especifico para cada, en este caso, diccionario, en el ejemplo 6, ese diccionario está vacío, yo quiero agregarle información a ese diccionario. Entonces, ¿qué hago? A través de los corchetes, pues ahora voy a especificar en este caso la clave. Mi clave va a ser pan, jugo, queso. Y al lado, después del símbolo igual, asigno el valor. Entonces, pan, esa clave va a tener el valor de 500 pesos, jugo va a tener el valor de 600, queso va a tener el valor de 700. Nuevamente miren que yo estoy utilizando aquí pan de 1000 pesos. Miren bien lo que ocurre en la impresión. Recuerden que en este caso, lo mismo con las variables. Las variables son únicas, como las cédulas. Lo mismo aquí van a hacer con las claves de los diccionarios. Si usted ya utilizó pan, inicialmente se había asignado 500 pesos y luego especificó 1000 pesos, pues el programa o el entorno va a tener presentes lo último que usted especifica teniendo en cuenta esa clave. Bien, por eso es que se imprimió aquí 1000 pesos y no 500. El 500 ya no lo toma. Lo mismo, miren aquí. Yo tengo en este ejemplo otro ejemplo de diccionario donde está vacío. Si yo quiero llenarlo, pues simplemente especifico entre los corchetes las claves con las que quiero trabajar y los valores que puedo asignar. Entonces miren que yo puedo hacer diccionarios de diccionario. Bien, mírenlo aquí. Bien. Este es otro ejemplo de diccionario, miren aquí, datos básicos, en donde tengo claves, ¿cierto? Y valores. En este caso trabajé todos como cadenas, ¿bien? Pero lo que quiero mostrarles es que también puedo hacer uso de las estructuras iterativas del for para que se muestre esa información. Pero lo que yo quiero que ustedes observen es que la información que se muestra así, ¿cierto?, es solamente las claves. En este último ejemplo, les quiero demostrar con el diccionario que para que usted pueda demostrar la información o que se pueda imprimir los valores de esos diccionarios, pues tienen que ser específicos en las claves para que se impriman. Miren aquí, ¿ya? Aquí sí hay de diferentes tipos, porque miren que yo tengo aquí una clave que se llama nombre, pero como valor tiene Viviana, una clave que se llama apellido, como valor Martínez Rodríguez, una clave que se llama edad, pero aquí tiene un tipo de dato, un valor diferente, un número. Y aquí tengo otra clave que se llama estudio, pero fíjense que lo que en este caso tenemos es una lista, ¿ya? Tenemos una lista. Entonces, cuando yo quiero, pues, imprimirlos, especifico tanto títulos, ¿ya?, de ese diccionario como cada una de las claves. Y si usted está trabajando dentro de ese diccionario listas, tiene que especificar la posición para que se imprima esa información.
Miren aquí, vamos a imprimir. Mírenlo aquí. ¿Ya? Nuevamente, si usted solamente hace uso de la estructura repetitiva, pues solamente va a mostrar son las claves. ¿Bien? Pero esto no es todo lo que nosotros podemos hacer con estas estructuras de datos, con estos datos complejos. ¿Ya? Existen también los métodos que nos permiten desarrollar determinadas acciones con estos conjuntos. Y eso lo vamos a ver en el próximo video.